Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, pero antes que ello, vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para que podamos recibir su palabra, de modo que podamos aplicarla en nuestra vida cotidiana. Amén. Le invito a que incline su servir y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este día que nos ha tocado reunirnos en tu nombre. Te ruego, Señor, que en este momento tú nos concedas de tu sabiduría de lo alto, Señor, con tu palabra, que podamos aprender de tu mensaje, que podamos comprender tu mensaje y que podamos estar con el corazón nuevamente ardiendo en tu nombre, ardiendo mediante tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que tú eh, estés en nuestros corazones, de modo que podamos recibir tu palabra, porque nosotros no, a veces no estamos dispuestos a recibir tu palabra. Por eso actúa tú en nosotros, de modo que podamos comprender tu mensaje, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo y en todo, por los méritos gloriosos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Si pueden, me hace así, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Hoy vamos a hablar de un tema bastante, bueno, son un par de versículos que hablan acerca de un hombre que puede reflejar su vida a través de este hombre, al menos la vida pasada, si se puede decir así. Vamos a ver una comparación entre este hombre y nosotros a la luz de Cristo. Este hombre es Pedro. Todos conocemos a Pedro. Fue un hombre bastante terco. eh, Era un pescador. Vamos a hablar un poco de él, pero cuando hablamos de él, nos vamos a dar cuenta de cuán glorioso es el Señor, de cuán misericordioso y amable es Cristo con nuestra vida. Es incomprensible, de hecho, el amor de Dios, que tal vez nosotros nos miremos en comparación a Pedro, no parezcamos tan malos, pero vamos a darnos cuenta que nuestra vida muchas veces tiene altos y bajos, como lo tuvo Pedro, y muchas veces estamos en lugares, en contextos similares a los que estuvo este hombre. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. De partida vamos a empezar en Lucas capítulo 5, donde está el llamamiento de Pedro. Es donde Pedro pudo por primera vez ver al Señor y tuvo ese leve impulso de seguirlo junto a los demás que trabajaban junto a él, porque trabajaban eran pescadores en Genezaret. Y dice así, en el nombre de Jesucristo: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había mucha gente. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, no estaban tan al tanto de lo que estaba haciendo Jesús, simplemente ellos hacían su trabajo. Y entrando en una de aquellas barcas, Jesús, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Porque, claro, para Jesús era incómodo estar al frente de tanta gente hablando. Entonces, era más conveniente estar en la barca arriba y que toda la gente le viera o le escuchara. Entonces, cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro. Jesús ya había conversado, ya había dado el sermón a la gente que estaba a la orilla del mar. Ahora le tocaba a Pedro. Boga mar adentro.
y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora eres pescador de hombres. Entonces Jesús da la primera sentencia a Pedro y le dice, Pedro, tú ya no eres pescador, ya no pescas ahora con el barco, en tus redes, no, ahora eres pescador de hombres. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 21, y vamos a dejar la Biblia en el capítulo 21. Cuando el Señor nos llama a nosotros, nos llamó con un propósito. Nuestra vida ha girado conforme a ese propósito. Cuando el Señor llama a los discípulos, después de haber resucitado, les dice, id y predicad el Evangelio a todo hombre. También nos involucra a nosotros. Hemos vivido bajo ese propósito. Ahora bien, tenemos diferentes circunstancias en nuestra vida que, al parecer, no pensamos que el propósito de Dios en nuestra vida se está cumpliendo. También vemos en la vida de Pedro, junto a Jesús, estando con Jesús, tampoco veía ese propósito. Muchas veces estando con él, creía en Jesús, decía, bienaventurado eres, Pedro, ¿cierto? Que no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino el Espíritu de Dios. Y luego el texto siguiente, que Satanás se aparte de ti, Pedro. Entonces, vemos a Pedro junto a Jesús con altos y bajos. Vemos a Pedro luego jurando por su vida que no iba a negar a Jesús. Jurando por su vida que iba a seguir a Jesús siempre. Cuando entregaron a Jesús, Pedro estaba en el patio, al lado de un fueguito ahí, calentando las manitos, y le niega 3 veces, estando Jesús ahí mismo, a metros de él. Muchas veces nosotros, que hemos sido bautizados, hemos sido llamados al Evangelio, estamos ahora congregados, porque este es un mensaje que es para nosotros, no es para los de afuera, es para nosotros. Muchas veces tenemos altos y bajos en nuestra vida, en nuestra vida como cristianos. Y muchas veces estos altos y bajos son para enseñarnos a nosotros que no dependemos de nosotros mismos, que no pertenecemos a nosotros, sino que pertenecemos a Cristo y Cristo de Dios. El apóstol Pedro, bueno, en ese entonces solo un discípulo, trataba de comprender el camino del Evangelio, trataba de comprender su propósito, e inclusive aún muerto Cristo y resucitado, aún viendo a Jesucristo resucitado,
aún no comprendía cuál era su propósito. Lo vemos en el capítulo 21, cuando Pedro invita a sus amigos, a los otros discípulos, y les dice, vamos a pescar. Y ellos, obviamente, como Pedro era el jefe, antes, cuando hacía el llamamiento, Pedro era el dueño del barco, entonces él decía, oye, vamos a pescar, y decían, vamos, listo, y van a pescar. Pedro no comprendía su propósito. Inclusive Jesús les había dicho que tenían que esperar en Galilea, mas no lo hicieron. Se fueron otra vez a pescar, porque todavía tenía enraizada su vida en la pesquera. Todavía tenía su mente en la antigua vida. Todavía tenía su mente en su antigua profesión. Todavía tenía su mente en que tenía que ganarse el dinero para poder vivir. Tenía que ganarse el pan diario para tener que vivir. Cuando Jesús le explicó un montón de veces que su vida ya no les pertenecía, sino que Cristo es en nuestras vidas. Pedro invita a los demás discípulos a ir a pescar, olvidando de cuál era su propósito, olvidando de cuál era a lo que iba a llegar él. Y ahora vemos esto en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desviado, nos hemos apartado de lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido distraídos por nuestra vida cotidiana de la luz del Evangelio? ¿Cuántas veces nosotros, siendo cristianos, hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros, siendo cristianos, eh, hemos hecho caso omiso a la palabra? Hemos incumplido el mandamiento de Dios. Entonces, vemos en nosotros las mismas actitudes de Pedro. Vemos en nosotros la misma incertidumbre de Pedro, las mismas dudas, los mismos pesares, las mismas preocupaciones por el mañana, las mismas angustias, las mismas depresiones, las tristezas, porque no sabemos a dónde está parada nuestra vida. No sabemos en dónde está puesto nuestro corazón. Aún creemos que el corazón nos pertenece a nosotros. ¿Pero qué? ¿Qué ganará el hombre si perdiese su alma, aunque lo tuviese todo? ¿Qué ganará el hombre con tener su corazón en su propia vida si no se la encomienda a Dios, que le puede hacer eterno? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro corazón, con esta alma? ¿Dónde estamos parados nosotros? Entonces Pedro mandó a los demás discípulos a pescar con él y fueron. ¿Y sabe qué pasó? Estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada. Al igual que el llamamiento, porque su vida ya no pertenecía ahí. Desde antes del llamamiento de Pedro, su vida ya no le pertenecía a él, porque su vida era un fracaso. Su vida era un fracaso. Ya no iba a pescar y no iba a pescar nada, porque inclusive los peces pertenecen al Señor. Entonces, la vida ya no giraba en torno a Pedro, sino giraba en torno al Señor Jesucristo, que había llamado a Pedro. Entonces, estando los discípulos al fondo del mar, bueno, a unos 100 metros, no pescaron nada durante toda la noche,
Ya era de madrugada, estaban cansados, estaba amaneciendo, y en la costa aparece un hombre y les dice: chiquillos, tiren las redes. Y cuando tiraron las redes, nuevamente se llenaron las redes, pero esta vez no se rompieron porque estaban solos. ¿Y Pedro qué hizo? Se dio cuenta que su vida no pertenecía ahí. Se ciñó y se lanzó al mar. Se fue nadando Cristo. No se preocupó por los peces, no se preocupó por la red, no se preocupó por su barca, por su propio barco, no se preocupó de la tripulación. Él solo quería llegar a Cristo. Él solo quería estar con el Señor, inclinarse a Él. Y recién se empezó a dar cuenta de a dónde pertenecía su vida. Nosotros muchas veces, como en nuestra vida, no nos damos cuenta en dónde estamos parados. No nos damos cuenta en qué situación estamos. Volvemos al principio, volvemos a Adán, donde Dios le dice: ¿dónde estás tú? Habiendo estado, habiendo convivido con Dios, habiendo gustado de los frutos del huerto, habiendo disgustado de la magnífica creación en el Edén. Cuando cayó, el Señor le preguntó: ¿dónde estás tú? A Adán. A Adán. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro espíritu? El corazón nuestro, ¿dónde está ubicado? Nuestra vida ya no nos pertenece, hermanos. Nos pertenece a Dios desde el momento en que nos hemos entregado a Él. Hayan altos, hayan bajos, hayan tentaciones, hayan caídas, hayamos levantado, nuestra vida nos pertenece a Él. Pedro negó a Jesucristo y usted cree que Jesucristo es lo primero que le dijo: oye, ¿por qué me negaste? O que le dijo: oye, Pedro, hice todos estos milagros, ¿y por qué me negaste? No, Jesús nunca miró eso. Es más, luego de haber pasado por todo eso, Jesús se reúne con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Nosotros amamos al Señor. Luego de haber comprendido que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en la mano de Dios, le amamos a Él, amamos al Señor. A pesar de que nosotros hayamos negado, de que hayamos caído en tentación, de que hayamos pecado, pero amamos al Señor. Cristo no nos pregunta ahora, no nos dice a nosotros: oye, ¿por qué caíste? Oye, ¿por qué pecaste? No nos dice eso. Él simplemente quiere saber si nosotros le amamos. Y ahí nos ponemos en la situación de Pedro, tanto así que Jesús le pregunta 3 veces. Y Pedro al final le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú conoces mi corazón. Señor, tú conoces mi vida. Tú conoces a dónde está mi mente ahora. Que muchas veces pensamos en el mañana, pensamos qué es lo que vamos a comer, qué es lo que va- vamos a vestir, nuestros planes, pensemos en eso. Pero amamos al Señor. Esa pregunta nos hace Cristo hoy día.
amamos a Cristo realmente. Pero ¿sabe qué, hermano? Más importante que eso es que Cristo nos ama a nosotros. Más importante que amemos nosotros al Señor es que Él nos amó a nosotros y nos ama a nosotros. De modo que ya nuestra vida no gira en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros ansiamos tener, sino que Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, que Cristo nos ama, que Cristo nos da de sus cosas, que Cristo nos sostiene, que Cristo nos protege, que Cristo nos ayuda, no que nosotros estamos buscando al Señor así, no, Él nos da las cosas a nosotros, nosotros dependemos de Él, Él es nuestro Señor. Pensemos que la amemos o no, cuando tú depositas tu vida a Él, tu vida le pertenece, mi vida le pertenece a Él. Así son las cosas. Y Él va a permanecer fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Nuestra vida pertenece al Señor. Y Pedro recién pudo comprenderlo. Pedro recién pudo dejar todo lo que tenía. Recién ahí, después de haber pasado casi 3 años con Cristo, con Jesús, habiéndole confesado, habiendo dicho que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, habiendo visto todos los milagros, recién se da cuenta. Es por eso que sostengo que la vida del cristiano no es que nosotros seamos santos de un paraguas en el sentido eh, literario de la palabra. Nosotros no nacemos perfectos de un momento a otro. Tenemos altos y bajos, no nos enojamos, nos airamos cuando las cosas salen mal. Nos deprimimos cuando hay alguien de lo nuestro que cae, nos angustiamos, nos preocupamos por el mañana muchas veces cuando tenemos una familia que sostener, nos preocupamos del trabajo, de las cosas que tenemos que hacer en el trabajo, nos preocupamos de eso. Todos nos preocupamos, yo sé que todos, pero allá de eso, que es una cuestión de un principio divino, un principio ético en nuestra vida, es que pertenecemos al Señor, a pesar de lo que pensemos, a pesar de nuestras angustias, a pesar de nuestras preocupaciones, pertenecemos al Señor. Y cada vez que nosotros nos acordemos que pertenecemos al Señor, hermano, aunque no lo crea, toda esa angustia, toda esa preocupación se le va a ir, porque va a comprender que su vida no está puesta en esta tierra, sino que está en los cielos. Que ya no pertenecemos a esta vida, sino a la vida de Cristo, al reino celestial. Hermanos, el mensaje de hoy es que Cristo nos ama y que nosotros debemos amarle. Los mensajes de cuando escuchamos la palabra del Señor siempre tiene un propósito, que es glorificar a Dios y que todo hombre le tema. Ese es el propósito de la palabra en todos los mensajes. Todo el mensaje que tú escuchas en la radio, en todos lados, va a tener un solo propósito. El mensaje de Dios es que Él merece todo, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Ese es el mensaje principal. Y que todo gira en torno a Cristo, a quien Dios ha puesto como intermediario entre nosotros y Él. Todo gira en torno a Él. No hay ningún mensaje que venga de lo alto que no mencione a Cristo de por medio.
No hay ninguna palabra de Dios sin que sea enviada mediante un intermediario. Todo debe ser mediante Jesucristo. Por eso la vida gira en torno a Cristo. Todo es de Él. Todo pertenece a Él. Dios ha puesto en Él todas las cosas. Las que fueron creadas, las invisibles, las visibles, lo que es, lo que era y lo que ha de provenir. Todo está en Él. Si pensamos en esa magnitud que tiene Cristo, el poderío que Él tiene, vamos a entender que nuestra vida es insignificante y que nosotros debemos girar en torno a Él, porque Él es el centro. No que Dios gire en torno a nosotros, no, porque nosotros no somos nada. Dios nos tuvo que comprar y nos compró y ya no pertenecemos a nosotros porque nos compró con su sangre. Ya no pertenecemos a nosotros. Pensando esto, hermanos, se nos van nuestras preocupaciones. Vamos a entender que, a pesar de los problemas que hemos tenido, nuestra vida se va a acabar aquí en la tierra y luego pertenecemos a Cristo. Así que alégrese, gócese, porque ya no pertenece a usted ni a mí, sino al Señor. Amén, hermano. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere en todo. Agradezco este día que ha dado el Señor y este momento para poder entregar su palabra. Espero que haya caído en nuestros corazones, ha caído en mi corazón y que podamos comprender su mensaje, que podamos entender que nuestra vida pertenece al Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Eh, inclinemos al Señor. Padre, que estás en los cielos, muchas gracias te damos por tu mensaje de hoy. Tu palabra nos ha hablado. Señor, te damos gracias porque ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Y tú nos das vida a nosotros, porque nosotros sin ti nada somos. Te doy gracias, Padre, porque tú cumples tus promesas. ¿Qué seríamos con un Dios que no cumpla sus promesas, Señor? Pero tú existes, tú eres todo, y tú cumples, porque eres un Dios que cumple y que nunca falla. Te ruego, Señor, que mediante tu Espíritu nos des vida a nosotros y nos vaya alimentando con tu palabra, de modo que podamos madurar como cristianos, como hijos tuyos. Te doy gracias, Señor, en todo, a través y por los méritos gloriosos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.